En el programa de hoy, Papa Francisco se prepara para emprender su 34 viaje apostólico. El Papa se reúne con presidente Piñera y muestra su interés por la reforma constitucional en Chile. Además, Iglesia en México presenta su posición frente a resolución de las autoridades sobre la despenalización del aborto. Hola amigos, qué gusto que nos acompañen en otra edición de EWTN Noticias, cerrando ya la semana. Soy Eddie Rodríguez Morel. Empezamos esta edición del programa conectándonos de inmediato con Miguel Pérez Pichel, nuestro corresponsal en Roma, que nos dará información sobre cómo se está preparando el Papa Francisco para emprender su 34 viaje apostólico. Te escuchamos, Miguel. Quedan solo 2 días para que el Papa Francisco emprenda su 34º viaje apostólico a Hungría y Eslovaquia. Hola amigos, saludos desde Roma. El Papa Francisco en las próximas horas se trasladará hasta la Basílica Pontificia de Santa María Mayor para encomendar su viaje y el domingo 12 de septiembre comenzará su visita apostólica a Budapest para clausurar el Congreso Eucarístico Internacional. Del 12 al 15 de septiembre, el Papa Francisco realizará un viaje a Budapest para clausurar el Congreso Eucarístico Internacional y a continuación emprenderá una visita apostólica a Eslovaquia. El Santo Padre presidirá en la Plaza de los Héroes la misa de clausura del Congreso Eucarístico Internacional que se desarrolla desde el pasado domingo 5 de septiembre en la capital húngara. La próxima sede del Congreso Eucarístico Internacional será en Quito, capital de Ecuador, en el año 2024. Tras la clausura del Congreso Eucarístico Internacional en Budapest, el Papa Francisco dará comienzo a su agenda del viaje apostólico a la vecina Eslovaquia. Según el programa difundido por la Santa Sede, en Eslovaquia el Papa participará en un encuentro ecuménico y, como es tradicional en los viajes al extranjero de su pontificado, se reunirá también con los miembros de la Compañía de Jesús en el país. Además de los encuentros con las autoridades civiles, el Papa mantendrá un perfil pastoral alto con reuniones con obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, seminaristas y catequistas. El programa prevé también una visita privada al centro Belén de Bratislava, capital del país, y se reunirá con la comunidad judía. Hay una especial expectativa con la celebración de la liturgia divina de San Juan Crisóstomo que presidirá el pontífice. También se espera con gran interés el encuentro con la comunidad rom. El viaje se clausurará con la celebración de la Santa Misa y poco después emprenderá el viaje de regreso a Roma. Hungría y Eslovaquia, 2 países que comparten una amplia frontera, tienen también muchos elementos en común históricos, culturales y sociales. Incluso en lo religioso, estos 2 países son muy similares. Según algunas estadísticas difundidas por la Sala de Prensa del Vaticano, Hungría y Eslovaquia son países muy parecidos. Con 9 millones de habitantes, Hungría posee una comunidad católica de 6 millones de fieles. Eslovaquia, por su parte, con una población algo menor, 5 millones de habitantes, cuenta con 4 millones de católicos. En cuanto a las vocaciones, Hungría tiene 2.089 sacerdotes diocesanos y religiosos y 283 seminaristas en sus seminarios mayores. Eslovaquia tiene 3.064 sacerdotes y 311 seminaristas en seminarios mayores. Ambos países, la Iglesia tiene una importante misión educativa con guarderías, escuelas primarias, secundarias, institutos y universidades. Por el momento esta es toda la información desde Roma. Informó para EWTN Noticias Miguel Pérez Pichel. Gracias, Miguel. Y recuerden, amigos, que toda la cobertura de la clausura del Congreso Eucarístico en Budapest y del viaje papal lo podrán ver aquí en la programación de EWTN. Ahora les contamos que el Santo Padre tuvo un reciente encuentro con el presidente de Chile, Sebastián Piñera. Durante la reunión, el pontífice se mostró interesado por la reforma constitucional en el país sudamericano. El Papa Francisco recibió en el Vaticano al presidente de Chile, Sebastián Piñera, en la mañana del jueves 9 de septiembre y se interesó por el proceso de reforma de la Constitución emprendido en el país y las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado. Asimismo, tras conversar con el pontífice, el mandatario chileno se reunió con el secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, y con el secretario para las relaciones con los estados, Monseñor Paul Richard Gallagher.
En esta línea, según un comunicado difundido por la Sala de Prensa de la Santa Sede, en el transcurso de las cordiales conversaciones se expresó la satisfacción por las buenas relaciones bilaterales existentes, así como por el compromiso común en favor de la paz, la justicia social y la protección de los pobres, los marginados y las personas más vulnerables. Además, se habló de la situación interna del país, prestando especial atención al desarrollo socioeconómico, al proceso de reforma de la Constitución chilena y a las relaciones con la Iglesia Católica. En ese sentido, según detalla el comunicado de prensa, durante el encuentro se manifestó el deseo de una colaboración serena, habida cuenta de la contribución que ofrece al bien de toda la población en los ámbitos caritativo, educativo y social, especialmente en este periodo crítico de la pandemia. Y nos vamos hasta México con nuestro corresponsal Diego López Colín, que nos tiene información sobre la respuesta de la Iglesia en el país frente a la resolución de las autoridades sobre la despenalización del aborto. Adelante, Diego. Hola amigos, los saludo desde la Ciudad de México. En esta ocasión quiero comenzar mi enlace contándoles que la Iglesia Católica, a través de sus obispos, presentó su posicionamiento frente a la resolución de los jueces de despenalizar el aborto. El pasado 7 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que es inconstitucional la tipificación del delito de aborto, mismo que establecía una pena de 1 a 3 años a la mujer que voluntariamente lo practicara. En el mismo sentido, extendió la invalidez a la sanción para el personal sanitario que lo asistiera. Si bien la resolución de la Suprema Corte no implica que ya se pueda abortar en el país o que los hospitales den este servicio, establece un precedente para dar un paso a esta realidad. Por esta razón, los obispos de México lamentaron la decisión de los jueces y aunque reconocieron que no obstante la cárcel no es una solución a la problemática de la mujer que aborta, la determinación de las autoridades despoja de su dignidad fundamental al bebé del vientre, sin buscar la salvaguarda de ambos, a pesar de que el derecho humano a la vida se encuentra reconocido y garantizado por la Constitución mexicana y los más importantes tratados internacionales en materia de derechos humanos. Los obispos consideraron imprescindible que todos los actores sociales se involucren en una nueva y profunda reflexión que permita encontrar un camino común de solución a esta problemática multidimensional y multifactorial. Y además se comprometieron a apoyar aquellas iniciativas y programas que busquen ofrecer los medios necesarios para que las mujeres construyan un proyecto de vida digno. Y en otra noticia les comento que se realizó el 23º Encuentro Nacional de la Unión de Enfermos Misioneros. Del 2 al 5 de septiembre en la diócesis de Saltillo, se desarrolló esta reunión alegre, fraterna y entusiasta de uno de los sectores que en ocasiones es relegado hasta la propia comunidad eclesial, los enfermos y sus visitadores. Durante el encuentro se ofrecieron testimonios de temas de estudio para enriquecer el espíritu misionero de los participantes. De esta manera se buscó sensibilizar y formar a los visitadores de las personas con problemas de salud para que puedan transmitir de mejor manera la buena nueva y sepan motivar a los afectados para que se conviertan en verdaderos propagadores de la palabra. La Unión de Enfermos Misioneros es un programa de la Pontificia Unión Misional de OMPE que busca promover la sensibilidad de los agentes de pastoral de la Iglesia que peregrina en México en favor de los más necesitados, a fin de que ofrezcan su dolor y sufrimiento por la misión adyentes. Y ya para finalizar les quiero contar que frente al incremento de personas haitianas en la ciudad fronteriza de Tapachula en el estado de Chiapas, la Iglesia Católica comenzó una misión para apoyarlos de manera integral. Además de las casas de migrantes, comedores y dispensarios médicos que los católicos mantienen en esta ciudad al sur del país, la diócesis de Tapachula y los misioneros de San Carlos Escalabrinianos, en conjunto con la Dimensión Episcopal de la Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia del Episcopado Mexicano, pusieron a disposición un par de religiosos entre los cuales se encuentra un sacerdote haitiano. La presencia de estos agentes abre una oportunidad para establecer una relación más directa con la embajada y de la misma forma se pretende atender la relación espiritual de quienes se encuentran varados resolviendo su estatus, pues se comenzará a realizar la Santa Misa y otros servicios religiosos en creol, la lengua criolla hablada en Haití. Sin embargo, aunque todas estas iniciativas funcionen para paliar la crisis, la Iglesia urgió a las autoridades a implementar alternativas para regularizar la estancia de las personas migrantes, así como para respetar su derecho a libre tránsito, pues según dijeron en un comunicado, el hacinamiento, la inseguridad y la falta de trabajo puede llevar a cometer violaciones a los derechos humanos de estas personas. Amigos, esta es toda la información que tengo desde Ciudad de México. Les mando a todos un fuerte abrazo hasta el estudio. Reportó para WTN Noticias, Diego López. Gracias, Diego, por la información.
Y como lo había anunciado nuestro corresponsal, México está viviendo días de tensión en la lucha pro vida y pro familia debido a las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que emitió dos fallos que ponen en peligro la protección de la vida desde la concepción. Por ello nos vamos a conectar con Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia, con quien conversaremos profundamente sobre este tema. Rodrigo, bienvenido a WTN Noticias. Hola, es un gran gusto. Rodrigo, cuéntanos primero, para ponernos en contexto, cuáles han sido estos dos fallos que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que abren las puertas a la despenalización del aborto en México. Sí, uno es referido al estado de Coahuila, en donde la materia fue el anular, es decir, quitar por parte de la Suprema Corte, que es lo único que puede hacer, quitar alguna parte de alguna ley, de legislación secundaria, es decir, de un código. Y esto fue encaminado a que no se penalizara el aborto con pena corpórea, es decir, con prisión, el aborto voluntario. Queda como tipo penal el aborto en esa legislación de Coahuila, pero no aplicaría ninguna pena corporal para aborto voluntario de la mujer. Por lo tanto, sigue para cualquier otra persona que procure un aborto de manera involuntaria. El segundo caso es Sinaloa. Ahí ya es un problema mayor al primero, porque de manera muy antijurídica, igual que el de Coahuila, la Corte resolvió que un estado un estado como es Sinaloa no puede proteger la vida desde su inicio. Esto es gravísimo porque, fíjense, desde el 2007 que decidió la Corte que sí tenían facultad los estados para legislar en esta materia, se vinieron 47 litigios a lo largo de todos estos años, siendo el más reciente el año pasado, en julio del año pasado, en donde resolvió que la Corte no se podía meter a legalizar o despenalizar el aborto en el estado de Veracruz porque su constitución protege la vida. Entonces es una grave, grave contradicción. ¿Y cuáles son las acciones que están realizando desde el Frente Nacional por la Familia para contrarrestar esta decisión? Hemos promovido junto con los legisladores de varios estados, como por ejemplo Elsa Méndez en Querétaro y otros en otros estados, en donde se exhorta por parte de los congresos locales a la Suprema Corte a que respeten lo que es la soberanía de los estados y la autonomía de los congresos, porque justo de eso se trata una federación, una república. Eso es el pacto federal que está violando la Suprema Corte. Por otro lado, hemos estado haciendo proyecciones en la fachada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y lo más importante, y como todavía falta la resolución con respecto a la objeción de conciencia del sector salud, en donde estos bárbaros lo que quieren es no solo que no se penalice a la mujer, no solo que no puedan los estados proteger la vida, sino que ahora quieren ir a por la conciencia de los médicos, de las enfermeras, los enfermeros, para que no puedan ni siquiera hacer objeción de conciencia en base a lo que es el juramento hipocrático, que desde hace 25 siglos dice expresamente que no es ético para un médico quitarle la vida al bebé dentro del vientre de la madre. Hasta eso quieren quitar. Por lo tanto, estamos convocando para una manifestación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación el próximo lunes 13 de septiembre a las 9 de la mañana. Así que nosotros pedimos que todo el mundo nos acompañe, que se sumen también con el hashtag Corte Aborto No y alcemos la voz por los que no tienen voz. Finalmente, Rodrigo, ¿cuál es el mensaje que podrías darle a todo el pueblo en México que se encuentra luchando por defender la vida y la familia? Que no hay que bajar la guardia, que es el momento para retomar aliento, porque lo que tenemos enfrente va a implicar
una lucha a favor de la vida de gran aliento. También queremos enfatizar que lo que ha sucedido, esto ya denota una confabulación entre el titular del Poder Ejecutivo, que es el presidente López Obrador, que ha usado a Poder Legislativo, tanto federal como local, porque esta resolución, por ejemplo, con respecto a Coahuila, de que no les gustó, no quieren que haya ningún estado de la República Mexicana que defienda la vida, ¿quién lo promovió? La bancada de Morena. ¿Quién lo apresuró a trompicones en la Suprema Corte? El personero de López Obrador en el Poder Judicial, el ministro Arturo Saldívar. Tenemos que ser bien conscientes de esto y trabajar de largo aliento. Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia. Gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Es un gusto. Gracias nuevamente, Rodrigo. Amigos, tenemos que ir a una pausa, pero al regresar, Caballeros de Colón animan a no detener solidaridad con víctimas de terremoto en Haití. Además, Alejandro Bermúdez nos brindará un análisis sobre el documento preparatorio que desveló hace poco el Vaticano para el próximo Sínodo de los Obispos. Ya retornamos con más noticias de la Iglesia en el mundo. Bienvenidos nuevamente al programa. Y desde la Orden de los Caballeros de Colón se viene animando a que no se detenga la solidaridad con los afectados del reciente terremoto en Haití y que aún se encuentran en necesidad. Veamos. A casi un mes del terremoto de magnitud 7.2 que golpeó Haití el pasado 14 de agosto, los Caballeros de Colón alentaron a no detener la ayuda solidaria y participar en una campaña de recolección de fondos para asistir a las víctimas del sismo. En diálogo con Así Prensa, Jorge Carlos Estrada Vilés, diputado de Estado de la jurisdicción México Sur de Caballeros de Colón, lamentó que muchos medios de comunicación han olvidado lo que ocurrió en Haití y han girado la mirada a otros temas cuando la desgracia sigue ahí presente. En ese sentido, ante la dramática situación que vive este país tras el terremoto, los Caballeros de Colón en México decidieron lanzar una campaña de recolección de fondos para ayudar económicamente a los afectados, una recaudación que será canalizada con el apoyo de Cáritas Mexicana. Según destacó Estrada, el trabajo solidario tiene una justificación muy lógica en el ser y quehacer de los Caballeros de Colón, cuyo programa Fe en Acción se basa en el principio de que una fe sin obras es una fe muerta. Cabe mencionar que gracias a un miembro de los Caballeros de Colón, se podrá disponer también de la plataforma online San Luis Dona, que es una plataforma de recaudación de fondos para obras caritativas. Si desea contribuir en esta causa, puede ingresar a www.sanluisdona.org y seleccionar el apartado destinado para Haití. Ahora nos conectamos con nuestro director de noticias, Alejandro Bermúdez, quien se encuentra en Budapest y con un breve análisis sobre el documento preparatorio que desveló el Vaticano para el próximo Sínodo de los Obispos que se realizará en el 2022. Adelante, Alejandro, te escuchamos. ¿Qué tal, amigos de EWTN Noticias? Soy Alejandro Bermúdez y estoy aquí cubriendo para ustedes el Congreso Eucarístico Internacional en Budapest, Hungría. Esta semana, el dicasterio del Sínodo de los Obispos, una pequeña oficina en el Vaticano, ha publicado un documento de trabajo para el Sínodo de Obispos que se va a realizar el próximo año. Y como saben ustedes, ese sínodo va a tratar sobre la sinodalidad en la Iglesia. Es decir, un sínodo sobre el sínodo. Esta es una idea del Papa Francisco y es una idea que tiene que ser acogida por nosotros, ¿no? Este documento es un documento que quiere preparar ese proceso sinodal, especialmente el que comienza de octubre de este año a mayo del próximo año, del 2022, y donde supuestamente a nivel de la base de la Iglesia, en las parroquias, en los movimientos, etcétera, se va a realizar el diálogo en vistas al Sínodo de los Obispos. Este documento, que tiene la buena intención, digamos, de motivar este diálogo,
Es un documento que, en primer lugar, no es magisterial, o sea, no tiene ningún peso magisterial, aunque, digamos, tenga un sello de un dicasterio del Vaticano. Y número dos, es un documento que tiene algunos problemas bíblicos y teológicos serios que me parece que obstaculizan y, en consecuencia, tienen el efecto contrario al que quieren tener, que es el de motivar el diálogo. ¿Cuál es el problema principal que noto en el documento? Que el documento trata de convencernos de que la relación de Jesucristo con el pueblo era con lo que ellos llaman la multitud, el documento llama la multitud, porque es el término utilizado en la Biblia, ¿no? Cuando Jesucristo se dirige a la multitud, era una relación de alguna manera dialógica, ¿no? ¿Y por qué quieren darnos esta impresión? Porque quieren darle un sustento bíblico al hecho de que la gente escuche las cosas que tiene que decir las masas, el pueblo, el católico común y corriente, ¿no? Pero para realizar ese diálogo basta con que nos digan el Papa quiere que este diálogo se realice, y en América Latina ya ha pasado esto. Desde el documento de Puebla, ¿no? Estamos hablando en el inicio del pontificado de San Juan Pablo II, ya hubo un proceso de diálogo muy intenso que yo nunca he visto repetir, ¿no? Pero no necesitan inventar una teología como está haciendo este documento, cuando nos dice que Jesús tenía una actitud de diálogo y de apertura al mayor público posible, ¿no? Y pone como ejemplo las conversaciones que Jesús tiene con algunos individuos específicos en las Escrituras, como por ejemplo la mujer cananea que le pide, ¿no?, lo que cae de la mesa también la comen los perritos para pedirle el milagro para salvar a su hija, o la mujer samaritana que conversa en el pozo. Pero esto es extrapolado para tratar de darnos una idea que es completamente falsa, y es que Jesús tenía una relación de diálogo, de conversación, de feedback, si quieren, ¿no?, de recibir, digamos, un focus group del pueblo o de la multitud. Y nosotros sabemos que eso es completamente falso. Cuando nosotros vemos a Jesús hablarle a la multitud, Jesucristo la desafía, no dice nada con signo de interrogación. Cuando predica en el Sermón de la Montaña, por ejemplo, cuando declara las beatitudes o las bienaventuranzas, él dice, bienaventurados los pobres de espíritu, ¿les parece? ¿Cuál es el feedback? ¿Cuál es el retorno que ustedes me dan? O, de forma más radical todavía, en el discurso del pan de vida, cuando él dice, tienen que comer mi carne, y la gente se va. Jesucristo no dice, perdón, he visto que mi equipo de marketing me está diciendo que esta es una proposición que no le gusta al pueblo. No, se voltea donde sus apóstoles y les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Y ahí están las famosas palabras de Pedro, que era lo único que podía responder. ¿A dónde vamos a ir, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, están tratando de crear una teología bíblica que es falsa. Y eso es deshonesto. Y junto con crear esta especie de tríada mágica, digamos, entre Jesús, los apóstoles y el pueblo, con los cuales Jesús no tenía ningún tipo de feedback. Él no les preguntaba qué piensan ustedes para modificar el mensaje. Jesús es Dios y venía con un mensaje divino a darlo y a anunciarlo. Y cuando los apóstoles no entendían, les daba ocachos espirituales para que entendieran, ¿no?, hasta la venida del Espíritu Santo. Entonces, nosotros tenemos que entender que cuando se trata de presentar en este documento esta especie de fundamento bíblico teológico, entre comillas, que no existe en las Sagradas Escrituras, o cuando se trata de decir que el enemigo de la Iglesia es los que están en contra, ¿no?, esto es simplemente algo que es falso, ¿no? El único enemigo auténtico del Evangelio es el demonio. Pero ellos no, ellos básicamente presentan que cualquiera que sea crítico es alguien que está en contra del Evangelio. Y eso no es verdad. El único enemigo es el demonio. Y si están convocando a un diálogo sinodal en el que nosotros incluyamos a todo el mundo, incluyendo a los protestantes, incluyendo a las personas que forman parte de las periferias, o sea, de la comunidad
LGBT, de los feministas, ¿por qué no van a incluir a aquellos que consideran críticos del documento? Si muchas personas consideran que esta idea de que el camino sinodal es fundamental y definitivo para la Iglesia, y creemos que el sínodo es bueno, pero que no es el que va a definir el destino de la Iglesia, porque así no está formada la Iglesia, ¿por qué no escucharlo? ¿Por qué anticipadamente crear como malos, entre comillas, a aquellas personas que son críticas a este camino sinodal? Si las autoridades del sínodo de la Iglesia Católica están hablando de la reforma de la Iglesia Católica y están dispuestos a escuchar a aquellas personas que se declaran públicamente enemigas de la Iglesia, pero dicen vamos a escucharlas igual, muy bien, pero no escuchar a los católicos que consideran críticos y crear una justificación teológica para decir que ellos son los malos, que son los que crean división entre esta supuesta tríada mágica, eso es completamente ilegítimo y completamente malintencionado. Entonces, yo espero que el documento, por lo menos en las partes prácticas, tenga un aspecto positivo. Pero les puedo decir que con esta forma de comenzar, si ellos creen que el diálogo ya tiene que ir encaminado en una dirección y no puede haber gente que discrepe, entonces este proceso sinodal no va a servir de nada, va a ser una farsa. Pues si quieren diálogo al interior de la Iglesia, entonces promuevan el diálogo y no inventen una teología que no existe. Los dejo, como siempre, en compañía de la mejor información, EWTN Noticias. Gracias, Alejandro. Y es todo por hoy, amigos. Gracias por habernos acompañado. No dejen de seguirnos en las redes sociales y de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias. Hasta entonces.